La cuarta transformación y el presidente López Obrador simple y sencillamente no se cansan de atacar al Poder Judicial. Vamos, no les basta con impulsar una reforma constitucional que, de acuerdo a los expertos, amenaza con destruir la ya de por sí muy deficiente impartición de justicia en nuestro país. También quieren tener un control absoluto sobre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y castigar a los jueces que se atreven a hacer su trabajo libremente sin someterse a los intereses políticos del gobierno. Esta historia la hemos visto a lo largo de todo el sexenio. El presidente López Obrador confesó, y de manera descarada, que intervenía respetuosamente en la Suprema Corte. No pudo soportar que el Poder Judicial suspendiera la reforma energética, ni que detuviera la construcción de algunos tramos del Tren Maya por las violaciones a la ley en las que incurría el Poder Ejecutivo. Y también está el caso de Arturo Saldívar, quien además de intentar reelegirse de manera ilegal en su puesto, pasó de ser ministro presidente de la Corte a sumarse a la Cuarta Transformación, echando para abajo el discurso de independencia que hasta entonces había mantenido. Y claro, también ha sido acusado de presionar a ministros y magistrados para favorecer los intereses del gobierno. Pero esta vez la encargada de dar el golpe fue Yasmín Esquivel, una ministra de la Suprema Corte cercana al presidente López Obrador, casada con José María Robo, uno de los empresarios más favorecidos por la 4T, y que ha sido señalada, hay que decirlo, por haber plagiado sus tesis de licenciatura y de maestría en uno de los escándalos más grandes que la Corte y la UNAM han visto en años. Es en este contexto que el pasado lunes 1 de julio, este lunes, en una sesión privada del Pleno de la Suprema Corte, la ministra Yasmín Esquivel pidió la renuncia de la ministra presidenta Norma Piña, acusándola de no haber sido capaz de entablar un diálogo con los poderes ejecutivo y legislativo y, por lo tanto, insinuando que sus choques con el presidente propiciaron que fuera presentada una reforma judicial tan radical y destructiva como la que actualmente se encuentra ya en el Congreso de la Unión. Y se trata de una petición absurda y además peligrosa que deja entrever la idea de justicia que tienen pues muchos de los simpatizantes de la 4T, porque la ministra Yasmín Esquivel parece que ha decidido ignorar que la labor de la Corte no es precisamente negociar políticamente, sino defender la Constitución mediante resoluciones técnicas y jurídicamente impecables. Para destituir a Norma Piña de la Corte se requeriría el voto de por lo menos 8 de los 11 ministros que hoy por hoy integran el Pleno. Parece que ninguno secundó a Yasmín Esquivel en su propuesta. Sin embargo, la intención de Yasmín Esquivel es que la ministra Piña dimita voluntariamente sin someter a votación la decisión. Y es una situación que preocupa, que Yasmín Esquivel no es la única que piensa así, porque el senador Ricardo Monreal, que muy probablemente pues, se convierta en el próximo presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que la reforma judicial fue el resultado de la falta de inteligencia política de Norma Piña, quien, según Monreal, detonó que el presidente presentara 20 iniciativas de reforma a la Constitución, donde se contempla la reforma judicial. Lo dijo así. Pericia, entendimiento racional e inteligencia política de quien representaba a la Corte y representa, provocó y provoca que la rispidez y la mala relación fueran un constante en los asuntos públicos que a los poderes les quedaban atribuidos de acuerdo con la Constitución y la ley. Esto detonó que el presidente López Obrador, el 5 de febrero, en base a sus facultades, presentara 20 iniciativas de reforma a la Constitución y a leyes reglamentarias, la que también contempla reformas al Poder Judicial. Bueno, es como si mediante esta embestida contra el Poder Judicial, Morena
pues se quitará la máscara, pretendiendo normalizar, inclusive justificar, esta inaceptable venganza política del presidente López Obrador. Eso hace ver que la 4T pretende que haya una subordinación total por parte de los otros poderes. Y esto no es todo. Los intentos de Yasmín Esquivel por provocar la renuncia de Norma Piña a la Suprema Corte no tendrían el menor efecto conciliador, porque en su mañanera de ayer ya el presidente López Obrador aseguró y de manera categórica que no va a haber negociaciones para suavizar la reforma judicial y reafirmó su voluntad de que los ministros, los jueces y los magistrados sean elegidos mediante una elección directa. Y con el músculo legislativo de la 4T, pues esta orden del presidente parece inevitable. Pero que sea el ciudadano, que sea el pueblo, el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, vamos a avanzar mucho. No es el único ataque contra el Poder Judicial que se da en la semana. La Secretaría de Gobernación ha impulsado una solicitud de juicio político contra el juez de distrito Rodrigo de la Pesa López, quien impulsó la suspensión con efectos generales de la ley eléctrica y también de la ley de hidrocarburos, y que además le ha ordenado al Tribunal Electoral que nombrara a los 2 magistrados vacantes de la Sala Superior para que se pudiera sesionar con el quórum que existe en la ley. Más allá de los tecnicismos legales del caso, pues preocupa la hazaña con la que el Ejecutivo pretende atacar de manera abierta a un juez que se ha opuesto a los intereses de Palacio Nacional. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a creer, después de una semana como la que ha transcurrido, que la Cuarta Transformación realmente busca respetar la independencia del Poder Judicial, limpiar de corrupción la impartición de justicia y mejorar el perfil de los juzgadores? ¿Cómo no pensar que el objetivo es politizar y someter a los juzgadores? Pues si lo están mostrando, vamos diciendo de manera descarada. Parece que la sed de venganza y control político es insaciable y por ello la reforma judicial parece inevitable. Yo soy Adela Micha.